Nunca creí en fantasmas o cosas sobrenaturales. Siempre fui ese tipo escéptico que se reía de las historias de terror que contaban mis amigos. Eso hasta que comencé a trabajar como guardia de seguridad en el estacionamiento junto al Teatro José Rosas Moreno hace unos 6 meses. Al principio era solo un trabajo nocturno como cualquier otro: vigilar los coches, ayudar a la gente a encontrar lugares y asegurarme de que no pasara nada extraño. El pago era razonable, y como necesitaba dinero para terminar de pagar mi moto, acepté de inmediato. El gerente me explicó que sería responsable del turno de noche, principalmente en los días de función, cuando el estacionamiento se llenaba. Mencionó que el empleado anterior había renunciado repentinamente, sin muchas explicaciones, pero no le di importancia. Pensé que tal vez el tipo había encontrado algo mejor o simplemente no soportaba más el trabajo nocturno. Si hubiera sabido lo que me esperaba, habría hecho más preguntas. Las primeras semanas fueron tranquilas. El movimiento era grande en los días de espectáculo, con cientos de personas yendo y viniendo, estacionando sus coches y luego volviendo a recogerlos. Me gustaba ver la animación de la gente antes y después de las obras, algunos comentando sobre lo que acababan de ver, otros tomándose fotos frente al teatro iluminado. El estacionamiento en sí era grande, con capacidad para unos 200 coches, rodeado por una valla alta y con algunos postes de luz distribuidos estratégicamente. Había una caseta en la entrada donde pasaba la mayor parte del tiempo, pero también hacía rondas regulares para verificar que todo estuviera en orden. Nada extraordinario, solo un trabajo común de seguridad de estacionamiento. Fue el lunes pasado cuando todo comenzó, y mi vida se convirtió en una pesadilla durante toda una semana. Eran alrededor de las 23:45. La obra había terminado hacía unos 20 minutos y el estacionamiento ya estaba casi vacío. Solo quedaban unos 15 coches, probablemente de personas que habían ido a tomar algo después del espectáculo o del equipo del teatro que siempre salía al último. Estaba haciendo mi ronda final antes de comenzar a cerrar el lugar, cuando por el rabillo del ojo vi un movimiento entre los coches. Al principio pensé que era solo alguien regresando para buscar algo que había olvidado en el coche. No le di mucha importancia, pero algo me molestó. La forma en que esa figura se movía parecía diferente. Era demasiado rápida, casi como si se deslizara entre los vehículos, y era pequeña, como un niño. Salí de la caseta y caminé hacia donde había visto el movimiento. «Oye, ¿hay alguien ahí? El estacionamiento ya está cerrando», grité. No hubo respuesta. Solo el silencio de la noche y el ruido distante del tráfico de la avenida principal. Di unos pasos más y entonces lo vi claramente. Un niño, de unos 8 o 9 años, corriendo entre los coches. Llevaba lo que parecía ser un pantalón corto oscuro y una camiseta clara. Lo extraño es que no pude ver su rostro con claridad, incluso con la iluminación de los postes. «Oye, chico, el estacionamiento está cerrando. ¿Dónde están tus padres?», grité pensando que era algún niño perdido. El niño se detuvo por un instante, como si me hubiera oído, pero no se volvió. Luego continuó corriendo hacia uno de los postes de luz en el fondo del estacionamiento. Comencé a caminar más rápido para alcanzarlo, preocupado de que pudiera lastimarse o perderse. Lo que sucedió a continuación me dejó con un nudo en la garganta. Cuando el niño pasó bajo el poste de luz, simplemente desapareció. No como si hubiera corrido detrás del poste o se hubiera escondido en algún lugar. Literalmente desapareció en el momento en que la luz debería haberlo iluminado por completo. Me quedé paralizado por unos segundos, tratando de entender lo que acababa de ver. Corrí hasta el poste y miré alrededor, buscando en todos los rincones posibles. No había nadie. No había lugar donde pudiera haberse escondido tan rápidamente. El estacionamiento estaba cada vez más vacío, con solo algunos coches restantes y ninguna familia buscando a un niño perdido. Volví a la caseta con el corazón acelerado y las manos sudando, tratando de convencerme de que estaba cansado y había imaginado cosas. No dormí bien esa noche. Estuve repasando la escena en mi cabeza, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Tal vez era solo un chico que conocía bien el lugar y sabía cómo esconderse.
Tal vez estaba tan cansado que había imaginado todo. Pero en el fondo, sabía que había visto algo que no podía explicarse fácilmente. La noche siguiente, martes, volví al trabajo todavía perturbado por lo que había sucedido. Era una noche normal, con una presentación en el teatro y el estacionamiento lleno. Hice mi trabajo normalmente, tratando de no pensar en lo ocurrido la noche anterior. Pero cuando llegó la hora de cerrar, alrededor de las 23:40 sucedió de nuevo. Estaba verificando los últimos coches cuando vi al mismo niño, corriendo entre las filas de vehículos. Esta vez, no dudé. Corrí tras él inmediatamente, determinado a descubrir quién era y qué estaba haciendo allí a esa hora. «Oye, espera», grité, pero el chico no se detuvo. Continuó corriendo hacia el mismo poste de luz de la noche anterior. Corrí lo más rápido que pude, pero era como si él fuera más rápido, como si se deslizara sobre el asfalto. Y entonces, exactamente como la noche anterior, cuando pasó bajo el poste de luz, simplemente desapareció. Me quedé allí jadeando, mirando a todos lados. No había nadie. No había dónde esconderse. Era como si se hubiera disuelto en el aire. Volví a la caseta temblando, no de frío, sino de miedo. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Quién era ese niño? ¿Y por qué nadie más parecía verlo? El miércoles decidí llegar más temprano e investigar el lugar con la luz del día. Busqué cualquier cosa sospechosa: agujeros, pasajes, lugares donde alguien podría esconderse. No encontré nada. Pregunté discretamente a algunos empleados del teatro si conocían a algún niño que solía jugar en el estacionamiento, pero nadie sabía nada. Cuando llegó la noche y el estacionamiento comenzó a vaciarse después del espectáculo, ya estaba en alerta total, y como si siguiera un guión macabro, a las 23:45 en punto, allí estaba él nuevamente. El mismo niño, la misma ropa, corriendo entre los coches. Esta vez intenté un enfoque diferente. En lugar de correr tras él, me quedé parado cerca del poste donde siempre desaparecía, esperando interceptarlo. Pero cuando me vio allí, cambió de dirección y corrió hacia otro poste. Y nuevamente, al pasar bajo la luz, desapareció como humo. El jueves decidí que necesitaba ayuda. No conté toda la historia, claro. ¿Quién me creería? Solo le dije a mi supervisor que creía que había un niño entrando al estacionamiento por la noche, probablemente saltando la valla, y que estaba preocupado por su seguridad. Pedí que alguien se quedara conmigo durante el cierre. Él estuvo de acuerdo y designó a otro guardia, Marcos, para ayudarme. Marcos era un tipo experimentado. Trabajaba allí desde hacía años y conocía el lugar como la palma de su mano. Cuando llegó la hora de cerrar, alrededor de las 23:30, le expliqué que había visto a un niño corriendo entre los coches en los últimos días y que quería atraparlo antes de que se lastimara. Marcos asintió, sin hacer muchas preguntas, pero noté algo extraño en la forma en que reaccionó. Una mirada que parecía decir que sabía más de lo que estaba diciendo. Nos posicionamos en lados opuestos del estacionamiento para cubrir más área. A las 23:45, como en un reloj macabro, el niño apareció nuevamente. Lo vi primero y le grité a Marcos: «Allí, cerca de la fila C». Corrí en dirección al niño mientras Marcos venía por el otro lado, tratando de rodearlo. El niño pareció darse cuenta de nuestra estrategia y comenzó a correr en zigzag entre los coches. «¿Lo ves?», le grité a Marcos. «¿Ver a quién? ¿Dónde?», respondió, mirando confundido a todos lados. Mi sangre se heló. Marcos estaba mirando directamente hacia donde estaba el niño, a menos de 10 metros de él, y no lo veía. «Allí, el niño de camiseta clara», insistí, señalando frenéticamente. Marcos continuó con esa expresión confusa, como si estuviera señalando a la nada. Mientras tanto, el niño corrió hacia el poste de luz más cercano y, como en las otras noches, desapareció al pasar bajo él. Me quedé inmóvil, en shock, mientras Marcos se acercaba con una expresión preocupada. «Amigo, ¿estás bien?». «No, hay nadie aquí», dijo, poniendo su mano en mi hombro. No sabía qué decir. ¿Cómo explicar que estaba viendo a un niño que nadie más veía?
que ese niño desaparecía al pasar bajo la luz. Murmuré alguna excusa sobre estar trabajando demasiado, sobre la luz jugando trucos, y Marcos pareció aceptarlo, pero vi la manera en que me miró el resto de la noche. No era una mirada de quien piensa que estás loco, era una mirada de quien esconde algo. Cuando nos íbamos, se quedó atrás conmigo mientras los otros empleados salían. Permaneció en silencio por un tiempo, como si estuviera luchando con alguna decisión interna. «Mira, no sé qué viste hoy», finalmente dijo, en voz baja, mirando a los lados como si temiera que alguien pudiera oír. «Pero no es la primera vez que alguien ve algo en este estacionamiento». Me quedé paralizado, sin saber qué decir. Hace unos 2 años, cuando comencé a trabajar aquí, también vi a un niño corriendo entre los coches después de que el teatro cerraba. Pensé que era algún niño perdido. Traté de alcanzarlo, pero siempre desaparecía cerca de ese poste de luz. Marcos señaló al mismo poste donde yo había visto al niño desaparecer. Se lo conté al supervisor de entonces y me dijo que olvidara el asunto si quería mantener mi empleo. Dijo que no era la primera vez que alguien reportaba esto y que hablar de estas cosas solo traía mala publicidad al teatro. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Entonces no era solo conmigo. Otras personas también habían visto a ese niño. ¿Sabes quién es? ¿Qué le pasó?, pregunté, ansioso por respuestas. Marcos negó con la cabeza. Nadie lo sabe con certeza. Hay algunos rumores entre los empleados más antiguos, pero nada confirmado. Algunos dicen que era hijo de uno de los actores que se presentaban aquí en los primeros años del teatro. Otros dicen que era un niño del barrio que sufrió un accidente. Nadie está seguro y nadie quiere hablar de ello abiertamente. Hizo una pausa, mirando alrededor del estacionamiento ahora vacío. Después de algunas semanas dejé de verlo. Pensé que había sido solo mi imaginación, estrés del trabajo nuevo, no sé, hasta hoy, cuando empezaste a hablar de un niño corriendo entre los coches. Marcos y yo nos quedamos allí por unos minutos más, compartiendo lo que habíamos visto, la ropa del niño, la forma en que corría, cómo desaparecía bajo la luz. Las descripciones coincidían perfectamente. Era el mismo niño. Antes de irnos, Marcos me dio un consejo. No hables de esto con nadie más si quieres mantener tu empleo. Y no te preocupes demasiado. Por lo que he oído, estas apariciones siempre se detienen después de un tiempo. Asentí agradeciendo por el aviso, pero sabiendo que no podría simplemente ignorar lo que estaba sucediendo. Esa noche apenas dormí, dando vueltas en la cama, pensando en el niño misterioso y en lo que Marcos me había contado. ¿Quién era ese niño? ¿Qué le había pasado? ¿Por qué aparecía todas las noches a la misma hora? ¿Y por qué solo algunas personas podían verlo? El viernes llegué al trabajo todavía perturbado por los acontecimientos de la noche anterior. Intenté investigar en internet sobre el teatro y el estacionamiento, buscando noticias antiguas de accidentes o muertes, pero no encontré nada concluyente. El día pasó lentamente, y cuando llegó la noche era un manojo de nervios. La obra terminó, el público se fue, y pronto el estacionamiento estaba casi vacío. A las 23:40 comencé mi ronda final, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Caminé lentamente entre las filas de coches, los ojos atentos a cualquier movimiento. Las 23:45 llegaron, y no pasó nada. No había ningún niño corriendo entre los coches. Esperé unos minutos más, pensando que tal vez estaba retrasado, pero el estacionamiento permaneció vacío y silencioso. Sentí una extraña mezcla de alivio y decepción. Parte de mí estaba agradecida por no tener que lidiar con esa visión perturbadora nuevamente, pero otra parte quería respuestas, quería entender qué estaba pasando. Los meses pasaron y poco a poco el recuerdo de aquella extraña semana se fue haciendo menos vívido. A veces, cuando estoy haciendo mi ronda nocturna y paso por ese poste de luz específico, siento un escalofrío en la columna, como si alguien me estuviera observando. Miro alrededor, esperando ver al niño de camiseta clara corriendo entre los coches, pero nunca más apareció.
Sigo trabajando en el estacionamiento del Teatro José Rosas Moreno, más por terquedad que por cualquier otra cosa. Siento que si me voy de aquí, nunca descubriré la verdad sobre lo que pasó. Siempre pensé que estaba preparado para cualquier cosa en esta vida de bombero buzo. Se encuentra de todo, desde cuerpos hasta objetos raros, pero nada me había dejado realmente asustado de verdad. Hasta ese día. Y me resulta extraño decirlo, porque a veces pienso que mi mente lo inventó, pero te juro, sentí cada segundo como si mi vida dependiera de salir de ahí. Pasó una tarde nublada, cerca del puente de piedra, ese que todos en la ciudad conocen desde chicos. El llamado era común. Unos jóvenes se creyeron valientes y saltaron al río, pero uno desapareció. Cuando llegamos todos estaban pálidos, nadie hablaba bien. Me equipé rápido porque sabía que en esas aguas, un minuto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Apenas salté, el agua helada ya me dio un sacudón. El fondo del río Lagos es raro. Parece que el agua pesa más ahí. Fui bajando despacio, con la linterna en la mano buscando cualquier movimiento en la oscuridad. Es curioso cómo allá abajo el tiempo parece estirarse. Sabía lo que tenía que hacer, pero ya sentía una opresión en el pecho rara, como si fuera una advertencia. Cuando llegué cerca de las estructuras del puente, tuve la impresión de ver algo por el rabillo del ojo, medio fuera del alcance de la linterna. Normal, pensé. Siempre se ven sombras, reflejos, basura de todo tipo. Pero esta vez fue distinto. Juro que sentía a alguien observándome, parado, solo mirándome. Sacudí la cabeza e intenté enfocarme, pero entonces vino la parte que nunca voy a olvidar. De repente, una sensación helada atrapó mi pierna, como si el traje se hubiera roto y el agua entrara directo en la piel. No era agua, era diferente, como si algo invisible me estuviera sujetando. Cuando miré hacia abajo, no vi nada, pero lo sentí. Era como si unas manos invisibles tiraran de mí hacia el fondo. En ese momento, mi entrenamiento gritó dentro de mi cabeza que no entrara en pánico, pero eso es fácil decirlo. Movía la pierna, pateaba y parecía que empeoraba. Empecé a respirar más rápido. Intenté subir, pero el peso en las piernas aumentaba. Es difícil explicar. Es como si alguien allí abajo quisiera desesperadamente que me quedara. En medio del caos, empecé a escuchar un sonido que no podía venir de nadie del equipo en la superficie. Eran gemidos, lamentos, como un coro de voces distantes, todo bajo el agua. No sabía de dónde venían, solo sentía que resonaban en mi pecho. Era un dolor mezclado con miedo, una tristeza profunda envolviéndome, tan fuerte que por poco olvido el motivo del rescate. Intenté llamar por el micrófono interno, pero apenas pude hablar. Las voces y el frío se intensificaron cuando llegué cerca de uno de los pilares viejos del puente. Y ahí, en medio de toda esa confusión, empecé a pensar si quizás era solo mi cabeza, adrenalina, falta de aire. Pero no era. Yo sé perfectamente que no era eso. Aquello era real. El pilar del puente parecía incluso más viejo de lo que recordaba desde la superficie. Las algas estaban pegadas por todas partes y había unos huecos profundos que siempre evitamos porque es fácil trabar el equipo ahí. Pero esa sensación de ser observado no se fue ni un segundo. Era como si algo esperara que yo me descuidara, solo esperando que me cansara para tirar de mí. Mientras trataba de salir, el peso en mis piernas aumentaba. Llega un momento en que juro haber sentido el contorno de dedos apretando mis tobillos por encima del traje de neopreno. Era como si fueran manos de verdad, muy frías, casi tan heladas que ardían. No puedo explicar el terror que da patear algo, invisible en el fondo del río. Me sentí completamente impotente. Para empeorar, los lamentos se volvieron más fuertes y empecé a identificar algunas palabras sueltas como auxilio, no quiero morir, mamá. Era como si todo el sufrimiento de quienes se ahogaron ahí se hubiera quedado pegado en los pilares de ese puente. Nunca creí en cosas del más allá, pero en ese momento era imposible negar lo que estaba pasando.
Sentía una presión en el pecho como si yo también me ahogara. Hubo un momento en que todo se hizo más oscuro, aunque tenía la linterna encendida. Miraba el haz de luz y desaparecía rápido, como si el agua se volviera densa, casi imposible de ver. Fue ahí cuando, por un instante, pensé en rendirme con la búsqueda del chico. Las ganas de huir de allí, incluso bajo el agua, eran enormes, pero no podía abandonar el rescate. Yo estaba allí para salvar a alguien, por absurdo que pareciera todo. Fueron segundos o minutos, no sé, de puro pánico. Me di cuenta de que si no reaccionaba con todo lo que tenía, no iba a salir de ahí nunca más. Solo me enfoqué en mover las piernas con toda mi fuerza, como si mi vida dependiera de eso, y mentalizaba que no dejaría que eso me venciera. El miedo era más fuerte que el frío. Sentí un último tirón en ambas piernas, casi como una despedida, y de repente me soltaron. Cuando me di cuenta, ya estaba libre de esas manos frías. El silencio fue absoluto, hasta ensordecedor. Las voces se detuvieron de golpe. Todo se quedó parado y sentí como si hubiera salido de una pesadilla. Lo primero que hice fue mirar hacia arriba, buscar la luz de la superficie y empezar a subir lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Solo quería salir de ahí. Cuando salí a la superficie, mis compañeros dijeron que estaba pálido y temblando, incluso bajo el agua. Me preguntaron si estaba bien y apenas pude contestar. Solo después de un rato pude explicar que sentí algo tirando de mí, pero confesé que no conté todo lo que oí y sentí ahí abajo. Hasta hoy, cuando paso cerca de ese puente, siento un escalofrío raro, como si todavía hubiera alguien esperando ayuda. Hasta ahora pienso en esas manos frías y en los lamentos, como si se hubieran pegado a mí de alguna forma. No sé cómo explicar. No soy el mismo desde ese día. Bajé tantas veces a ese río después, pero nunca nada volvió a ser igual. Hay cosas que uno solo cree porque le pasaron en carne propia, y tengo claro que si otro buzo hubiera pasado por esto, entendería exactamente lo que sentí. Nunca pensé que compartiría esto con alguien, pero después de tanto tiempo guardando esta experiencia conmigo, siento que necesito sacarla. Trabajo como profesora en Lagos de Moreno, Jalisco, desde hace más de 25 años. Conozco cada rincón de esa escuela, cada crujido del piso de madera antigua, cada mancha de humedad en el techo de la sala de profesores. He pasado por varias gestiones. He visto directores llegar llenos de planes y salir frustrados con la burocracia del sistema educativo. Pero el director Ramírez fue diferente. Dirigió nuestra escuela por casi 15 años y transformó aquel lugar. Era un hombre rígido pero justo, de esos que respetas no por miedo sino por admiración. Cuando falleció de un ataque cardíaco hace 6 años, toda la escuela entró en luto. Recuerdo el día del funeral como si fuera ayer. Cientos de exalumnos asistieron, muchos ya adultos, algunos con sus propios hijos. Fue una despedida a la altura del legado que dejó. Después de eso, tuvimos 3 directores diferentes. Ninguno logró llenar el vacío que Ramírez dejó. No era solo una cuestión de competencia, era algo sobre presencia, sobre la manera como él te hacía sentir responsable por tu trabajo sin necesidad de decir una palabra. Era un martes común, de esos en que el calor de Jalisco parece succionar toda tu energía. Llegué más temprano para preparar algunas actividades para mi grupo de 6º año. Me gusta el silencio de la escuela antes de que todos lleguen, ese momento en que puedo escuchar mis propios pensamientos. Estacioné mi coche en el lugar de siempre. Tomé mi bolso pesado con libros y cuadernos de ejercicios y caminé por el patio vacío. Las hojas secas bailaban con la brisa de la mañana y el sol comenzaba a iluminar las paredes amarillentas del edificio principal. Entré por la puerta lateral, esa que queda cerca de la sala de profesores, usando mi llave. El pasillo estaba en penumbra, con solo algunas luces de emergencia encendidas. Pasé por la secretaría, por el laboratorio de ciencias y por la biblioteca, todos aún cerrados. Todo estaba normal como en cualquier otro día de los últimos 25 años. O al menos eso pensé en aquel momento.
Al pasar por el pasillo que lleva a la dirección, sentí un escalofrío subir por mi columna. No era el frío del aire acondicionado, que aún ni siquiera estaba encendido a esa hora. Era algo diferente, como si el aire se hubiera vuelto más denso de repente. Me detuve por un instante, ajustando el peso del bolso en mi hombro. Fue cuando lo escuché. Una voz. No era alta, pero era lo suficientemente clara para que pudiera identificar de quién era. Una voz que no escuchaba desde hace 6 años, excepto en mis sueños y recuerdos. La voz del director Ramírez. Venía de la sala de dirección, al final del pasillo. Mi primer pensamiento fue que estaba imaginando cosas. Tal vez el cansancio, tal vez la edad comenzando a jugarme malas pasadas. Pero entonces lo escuché nuevamente. Era él hablando sobre los resultados de los exámenes nacionales, sobre cómo necesitábamos mejorar las notas de matemáticas. Me quedé paralizada en medio del pasillo, mi bolso se deslizó de mi hombro y cayó al suelo con un golpe sordo. No me importó el ruido, ni los papeles que se esparcieron. Mis ojos estaban fijos en la puerta de la dirección, entreabierta, con una débil luz amarillenta escapando por la rendija. Sabía que debería dar media vuelta y salir de allí. Cualquier persona sensata haría eso, pero algo me empujaba hacia esa puerta, como si un hilo invisible estuviera atado a mí y alguien lo jalara lentamente. Mis pies comenzaron a moverse, casi contra mi voluntad. Cada paso parecía durar una eternidad. El sonido de mis zapatos en el piso de cerámica resonaba por el pasillo vacío, mezclándose con los latidos acelerados de mi corazón que podía oír en mis oídos. Cuando llegué a la puerta de la dirección, la voz se había detenido. Me quedé allí, respirando con dificultad, tratando de reunir coraje para empujar esa puerta y mirar adentro. Mis manos temblaban tanto que tuve que sostenerlas una con la otra. «Es solo tu imaginación, Carmela», me dije a mí misma. «Estás cansada, estás oyendo cosas». Pero entonces, como si respondiera a mis pensamientos, escuché nuevamente: «Carmela, necesito tu ayuda». La voz estaba dentro de mi cabeza ahora. Ya no era un sonido que venía de la sala. Era como si alguien hubiera plantado esas palabras directamente en mis pensamientos. Reconocí inmediatamente. Era Ramírez, hablándome como si estuviera a mi lado, como si nunca se hubiera ido. No era solo su voz lo que reconocía, era su manera de hablar, la entonación, esa forma peculiar como pronunciaba mi nombre, dando énfasis en la primera sílaba. Empujé la puerta lentamente. Crujió, un sonido agudo que pareció cortar el silencio, como un cuchillo. La sala estaba casi en penumbra, con solo la luz del escritorio encendida. La silla del director estaba de espaldas a la puerta, de frente a la ventana que daba al patio. Podía ver el contorno de alguien sentado allí. Mi corazón casi se detiene. «Buenos días, Carmela. Cierra la puerta, por favor». La voz estaba en mi cabeza nuevamente, pero ahora estaba segura de que venía de esa persona sentada en la silla. Cerré la puerta detrás de mí sin quitar los ojos de la silla. No podía moverme más que eso. Estaba atrapada entre el miedo paralizante y una curiosidad que no podía controlar. La silla comenzó a girar lentamente. Cada segundo parecía una eternidad mientras esperaba ver el rostro de quien estaba sentado allí. Cuando la silla finalmente completó el giro, no había nadie sentado en ella. Estaba vacía. Parpadeé varias veces, confundida, tratando de entender lo que estaba sucediendo. La sala estaba vacía, pero aún sentía una presencia allí, tan real como las paredes a mí, alrededor. «No necesitas verme para saber que estoy aquí, Carmela». La voz en mi cabeza estaba más clara ahora, como si hubiera encontrado la frecuencia exacta para comunicarse conmigo. No era aterradora, era familiar, reconfortante incluso, como escuchar a un viejo amigo después de mucho tiempo. Pero al mismo tiempo era aterrorizante, porque yo sabía que Ramírez estaba muerto. Estuve en el funeral, vi el ataúd descender a la tierra, coloqué flores en su tumba en los aniversarios de su muerte, y ahora de alguna manera él estaba allí, hablándome como si el tiempo no hubiera pasado, como si la muerte fuera solo un detalle insignificante. «Sé que estás asustada, Carmela, lo entiendo.
No todos los días hablas con alguien que ya se ha ido. Su voz continuaba en mi mente, tranquila y serena como siempre fue. Mis piernas flaquearon y necesité apoyarme en el escritorio para no caer. Sentí el frío de la madera bajo mis dedos, la textura familiar de ese escritorio donde tantas veces discutimos planes de clase y estrategias pedagógicas. Era real, tan real como la voz que ahora parecía llenar cada rincón de mi conciencia. ¿Por qué estás aquí?, logré preguntar mentalmente, sin saber con certeza si me escucharía. Pero me escuchó. Porque esta escuela siempre fue mi vida, Carmela. Incluso después de la muerte sigo velando por este lugar. La respuesta vino inmediatamente, como si estuviéramos teniendo una conversación normal, cara a cara, como tantas veces tuvimos en esa misma sala. Solo que ahora no podía verlo, solo podía sentirlo. Una presencia que parecía flotar a mi alrededor, envolviéndome como una niebla invisible. El reloj en la pared marcaba las 6:40 de la mañana. En menos de una hora, la escuela estaría llena de alumnos y profesores. Necesitaba recomponerme. Necesitaba entender lo que estaba sucediendo. ¿Me estoy volviendo loca?, pregunté, esta vez en voz alta, mi voz haciendo eco en la sala vacía. No, Carmela, no estás loca. Realmente estoy aquí. La respuesta vino nuevamente, directamente a mi mente, con esa certeza inquebrantable que siempre caracterizó al director Ramírez. Caminé lentamente hasta la ventana, mirando hacia el patio donde algunas hojas secas bailaban con el viento. El cielo comenzaba a aclararse, anunciando otro día caluroso en Lagos de Moreno. Todo parecía tan normal allá afuera, tan ordinario. ¿Cómo podía algo tan extraordinario estar sucediendo dentro de esa sala? ¿Cómo podía yo estar conversando con un hombre que había muerto hace 6 años? Nunca dejé este lugar, Carmela. Sigo aquí, trayendo buenas energías, protegiendo los pasillos por donde pasé durante tantos años. Su voz interrumpió mis pensamientos. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, pero no era un escalofrío de miedo. Era como si una ola de calor reconfortante me hubiera envuelto, incluso en esa mañana ya calurosa de Jalisco. ¿Siempre has estado aquí?, pregunté, aún mirando por la ventana, incapaz de voltearme y enfrentar la sala vacía, donde sabía que él estaba, aunque invisible a mis ojos. Siempre, observando, cuidando, asegurando que el espíritu de esta institución permanezca intacto. La respuesta vino con esa firmeza que conocía tan bien, esa convicción inquebrantable que hizo de Ramírez un director tan respetado. Era extraño, pero de alguna manera tenía sentido. Él amaba tanto esa escuela que ni siquiera la muerte podía alejarlo completamente. ¿Cómo nunca percibí tu presencia antes?, pregunté finalmente volteándome para enfrentar la sala vacía. Sentí un cambio en el aire, como si la presencia de Ramírez se hubiera intensificado. La luz del escritorio parpadeó una vez, brevemente, como si respondiera a mi pregunta. Siempre la sentiste, Carmela. ¿Recuerdas esas mañanas en que entrabas a la escuela y sentías una paz inexplicable? ¿O cuando estabas preocupada por algún alumno problemático y de repente tenías una idea brillante sobre cómo ayudarlo? Era yo, siempre a tu lado, inspirando, protegiendo. La voz en mi cabeza sonaba ahora más clara, más intensa. Sentí una presión en las sienes, pero no era dolorosa. Era como si sus palabras estuvieran acomodándose en mi mente, encontrando su lugar natural, y me di cuenta de que tenía razón. ¿Cuántas veces no sentí esa presencia reconfortante en los pasillos de la escuela? ¿Cuántas veces no tuve la sensación de que no estaba sola, incluso cuando la sala de profesores estaba vacía? ¿Por qué revelarte ahora?, cuestioné, sintiendo una mezcla de fascinación e incredulidad. Si él había estado allí todo este tiempo, ¿por qué elegir justamente esa mañana para comunicarse conmigo tan directamente? ¿Por qué llegó el momento, Carmela? La escuela está entrando en una nueva fase. Cambios están llegando, y quiero asegurar que sean cambios positivos. Quiero que sepas que sigo aquí, velando por este lugar que construimos juntos. Su voz era firme, resuelta, exactamente como la recordaba. Ramírez siempre fue un hombre de visión, siempre adelantado a su tiempo. Incluso ahora,
Parecía que él todavía estaba liderando, todavía estaba guiando los destinos de esa institución que tanto amó en vida. Y, por alguna razón inexplicable, eso me trajo un profundo consuelo. Escuché pasos en el pasillo. Alguien más había llegado a la escuela. Miré el reloj. 6:55. Debía ser Dolores, la secretaria, que siempre llegaba temprano para preparar el café antes de la reunión matutina de los profesores. No te preocupes, Carmela. Seguiré aquí, trayendo buenas vibraciones para todos. Este es mi propósito ahora, dijo la voz de Ramírez, ahora casi un susurro en mi mente. ¿Seguirás comunicándote conmigo?, pregunté, súbitamente ansiosa con la idea de perder esa conexión inesperada. Siempre que sea necesario. Siempre que la escuela lo necesite. Siempre que necesites sentir que no estás sola en esta misión de educar. Apenas Ramírez terminó de hablar, escuché el picaporte de la puerta girar. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo explicaría mi presencia allí, en la sala del director, antes incluso de que la escuela abriera oficialmente? Profesora Carmela, ¿qué hace aquí tan temprano? La voz de Velasco me sobresaltó, a pesar de ser suave y educada como siempre. Estaba parado en la puerta, impecablemente vestido con su traje gris, un maletín de cuero bajo el brazo. Sus ojos oscuros me estudiaban con curiosidad, pero sin sospecha. Al menos eso parecía. Yo estaba buscando el libro de registro de notas del 6º año. Pensé que podría estar aquí. Tartamudeé, inventando la primera excusa que me vino a la mente. Velasco sonrió, esa sonrisa encantadora que conquistó a todos desde el primer día. Los registros están en la secretaría, profesora, pero puedo pedirle a Dolores que los separe para usted en cuanto llegue. Entró en la sala, colocando su maletín sobre el escritorio. ¿Se siente bien? Parece un poco pálida. Estoy bien, solo un poco cansada, respondí, tratando de parecer normal, mientras mi mente aún procesaba la presencia de Ramírez, que de alguna manera todavía podía sentir en la sala, incluso con Velasco allí. Era como si dos mundos estuvieran colisionando, el de los vivos y el de los muertos, y yo estuviera atrapada exactamente en el punto de intersección. Siempre estaré aquí, Carmela, trayendo paz y protección para nuestra escuela. La voz de Minno Mendoza Ramírez sonó en mi mente, clara como una campana, incluso con Velasco a menos de 2 metros de mí, organizando papeles en su escritorio. Asentí levemente, sin darme cuenta de que estaba respondiendo a una voz que solo yo podía oír. Velasco levantó una ceja, confundido con mi gesto. ¿Dijo algo, profesora? Sacudí la cabeza rápidamente. No, solo estaba pensando en voz alta. Voy a dejarlo trabajar en paz. Gracias por la ayuda con el registro. Salí de la sala lo más rápido que pude, sintiendo la mirada de Velasco en mi espalda y la presencia reconfortante de Ramírez aún resonando en mi mente, como una promesa silenciosa de protección eterna. Salí de la dirección con el corazón acelerado y la mente en torbellino. Las clases de ese día pasaron como un borrón. Yo explicaba materia, corregía ejercicios, respondía preguntas, todo en automático mientras mis pensamientos seguían volviendo a esa experiencia surreal de la mañana. En cada intervalo entre clases, esperaba escuchar nuevamente la voz de Ramírez en mi mente, pero el silencio era completo. Durante el almuerzo me quedé sola en la sala de profesores, casi deseando que él apareciera nuevamente, que me diera alguna señal de que no había imaginado todo aquello. Pero nada sucedió. El día terminó como cualquier otro, con la campana sonando a las 13:30, los alumnos corriendo hacia los portones, los profesores recogiendo su material, exhaustos después de otra jornada. En los días siguientes, estuve atenta a cualquier señal, cualquier sensación diferente, cualquier indicio de que Ramírez todavía estaba cerca, tratando de comunicarse. Llegué más temprano varias veces. Me quedé sola en la dirección cuando Velasco no estaba. Pasé por el laboratorio de ciencias en horarios en que sabía que estaría vacío. Nada, ninguna voz, ninguna presencia, ninguna luz parpadeando misteriosamente. Era como si aquella mañana nunca hubiera sucedido, como si todo no fuera más que un sueño vívido o una alucinación causada por el cansancio.
Comencé a dudar de mí misma, a cuestionar mi propia cordura. ¿Habría imaginado todo? ¿Será que el estrés de tantos años de magisterio finalmente estaba cobrando su precio? Semanas pasaron y gradualmente dejé de buscar señales. La rutina escolar me absorbió nuevamente, con sus demandas constantes, sus pequeños dramas cotidianos, sus alegrías y frustraciones. Velasco seguía siendo el mismo director carismático y eficiente, conquistando cada vez más el respeto y la admiración de todos. Nada en su comportamiento indicaba algo sospechoso. Por el contrario, bajo su gestión, la escuela parecía prosperar. Conseguimos nuevos equipos para el laboratorio de ciencias. La biblioteca recibió una donación significativa de libros e incluso el patio fue reformado, con nuevos árboles plantados y bancos instalados para que los alumnos descansaran durante los recreos. Si Ramírez realmente tenía alguna preocupación con Velasco, parecía infundada. Y entonces, en un día común de octubre, casi 3 meses después de aquella extraña mañana, algo sucedió. No fue nada sobrenatural, nada que pudiera atribuirse directamente a una intervención del más allá. Fue algo completamente banal, pero que, para mí, tuvo un significado especial. Estaba dando clase al 6º año, explicando sobre las civilizaciones precolombinas, cuando de repente sentí una paz inexplicable envolverme. Era una sensación casi física, como si alguien hubiera colocado un manto tibio y acogedor sobre mis hombros. El aire de la sala pareció volverse más ligero, más fresco, a pesar del calor sofocante de aquel día. Y por un breve momento, tuve la absoluta certeza de que no estaba sola, de que alguien estaba allí, observando, protegiendo. No escuché ninguna voz, no vi ninguna manifestación visual. Fue apenas una sensación, fugaz como el viento, pero tan real como la tiza en mis manos o la pizarra frente a mí. Y en ese instante lo supe. Supe que Ramírez estaba cumpliendo su promesa. Él seguía allí, velando por la escuela, trayendo buenas vibraciones, protegiendo aquellos pasillos por los que caminó durante tantos años. No necesitaba manifestarse de forma espectacular, no necesitaba hablarme directamente. Su presencia era más sutil, más discreta, pero no menos real. Era como si hubiera encontrado una forma de continuar su misión, incluso después de la muerte, sin interferir directamente en el mundo de los vivos. Desde entonces, nunca más escuché la voz de Ramírez en mi mente. Nunca más sentí su presencia de forma tan intensa como en aquella mañana de julio. Nunca más tuve una conversación telepática con él, nunca más vi luces parpadeando misteriosamente o sentí aquella presión en las sienes que acompañó sus palabras. Aquella experiencia única nunca se repitió, como si hubiera sido un momento especial, una ventana brevemente abierta entre dos mundos, que luego se cerró nuevamente. A veces me pregunto si realmente sucedió o si fue solo fruto de mi imaginación, de mi subconsciente buscando consuelo en los recuerdos de un mentor que respeté profundamente. Pero incluso sin nuevas manifestaciones, incluso sin pruebas concretas, llevo conmigo la certeza de que esa escuela tiene una protección extra. En los momentos difíciles, cuando enfrento alumnos problemáticos o cuando el cansancio amenaza vencerme, siento aquella misma paz inexplicable envolviéndome, aquella sensación de que no estoy sola. Es sutil, casi imperceptible para quien no está atento, pero para mí es tan real como el sol que nace todas las mañanas sobre lagos de Moreno. Ramírez cumplió su palabra. Él continúa allí, una presencia silenciosa y benevolente, asegurando que el espíritu de aquella institución permanezca intacto, protegiendo a aquellos que dedican sus vidas a la educación. Ya han pasado 2 años desde aquella extraña mañana. Velasco sigue siendo un excelente director y la escuela prospera bajo su liderazgo. Nunca comenté con nadie sobre mi experiencia. ¿Quién creería? ¿Quién no pensaría que estoy enloqueciendo o inventando historias? Algunas cosas son demasiado personales, demasiado íntimas para ser compartidas. Pero cada vez que entro en esa escuela, cada vez que camino por esos pasillos familiares,
Cada vez que veo a los alumnos jugando en el patio o concentrados en sus lecciones, siento una gratitud profunda. Gratitud por saber que, de alguna forma misteriosa que no puedo explicar, tenemos un guardián invisible, un protector que trascendió la muerte para seguir cuidando de aquello que más amó en vida. Y eso, más que cualquier manifestación sobrenatural, es el verdadero milagro. Trabajo como jardinero desde hace casi 20 años en Lagos de Moreno, Jalisco. Siempre he sido un hombre sencillo, de pocas palabras, de esos que prefieren la compañía de las plantas al ruido de las personas. Hace 5 años comencé a trabajar en la propiedad del señor Mendoza, un empresario exitoso que posee una de las casas más bonitas de la región. Es una construcción antigua, de esas con paredes gruesas, ventanas grandes y un jardín enorme que rodea toda la propiedad. El señor Mendoza es un buen patrón, paga bien y en el día correcto nunca me ha tratado con falta de respeto. Él y su familia solo vienen a la casa los fines de semana y días festivos, lo que significa que durante la semana trabajo prácticamente solo, cuidando del jardín, de la piscina y haciendo pequeñas reparaciones cuando es necesario. Siempre me gustó esa soledad, ese silencio que me permite escuchar el canto de los pájaros y el susurro de las hojas al viento. O al menos me gustaba, hasta aquella mañana que lo cambió todo. Era un martes de febrero, de esos con niebla baja, que suele cubrir Lagos de Moreno en las primeras horas de la mañana. Salí de casa a las 4:30, como siempre hago. Vivo a unos 20 minutos a pie de la propiedad del señor Mendoza, y me gusta llegar temprano para aprovechar las horas más frescas del día. El camino es tranquilo. Pasa por algunas calles residenciales y luego por un tramo de camino de tierra que lleva hasta la puerta trasera de la propiedad. Conozco cada piedra, cada hoyo de ese camino. Podría hacerlo con los ojos cerrados. Aquella mañana, sin embargo, sentí algo diferente desde el momento en que salí de casa. Era como si el aire estuviera más pesado, más denso. Lo atribuí a la niebla, que estaba particularmente espesa, formando remolinos fantasmagóricos bajo la luz amarillenta de los pocos postes de iluminación. Llegué a la puerta trasera alrededor de las 4:50. Tengo mi propia llave, una demostración de confianza del señor Mendoza que siempre me ha llenado de orgullo. Abrí el candado y empujé la puerta de hierro, que crujió como siempre hace. El jardín estaba silencioso, más silencioso de lo normal. Ni siquiera los grillos cantaban, lo que me pareció extraño, pero no le di mucha importancia. La niebla había entrado en el jardín también, flotando baja sobre el césped, envolviendo los arbustos y los árboles como un manto fantasmagórico. Seguí por el camino de piedras que lleva hasta la casa, cargando mi caja de herramientas y una bolsa con plantas nuevas que pretendía plantar ese día. La casa estaba oscura, como era de esperar a esa hora, con todas las ventanas cerradas y las cortinas corridas. Fue cuando llegué cerca de la casa que noté algo extraño. La puerta de la cocina, que da al fondo, estaba entreabierta. Un hilo de luz escapaba por la rendija, débil pero visible en la oscuridad de la mañana. Aquello me pareció muy extraño. El señor Mendoza es extremadamente cuidadoso con la seguridad. Siempre me recuerda verificar si todas las puertas y ventanas están bien cerradas antes de irme. Y yo tenía la certeza absoluta de que había cerrado todo el día anterior. Me detuve en medio del camino indeciso. ¿Debería entrar y verificar? ¿Debería llamar al señor Mendoza primero? Mientras dudaba, vi algo que hizo que mi sangre se helara. Una sombra pasó por la rendija de la puerta, rápida y silenciosa. No era la sombra de un animal, era demasiado grande, tenía forma humana. Alguien estaba dentro de la casa. Me quedé paralizado por algunos segundos, sin saber qué hacer. Mi primer instinto fue pensar en ladrones. Tal vez habían invadido la casa durante la noche, aprovechando que la familia no estaba. Pero algo en aquella sombra no parecía correcto. No se movía como una persona normal. Era más fluida, más sobrenatural. Tragué saliva, sintiendo la boca seca y el corazón acelerado. Decidí acercarme más, silenciosamente,
para tratar de entender lo que estaba sucediendo. Dejé mi caja de herramientas y la bolsa con las plantas en el suelo y avancé paso a paso, tratando de no hacer ruido. La niebla parecía hacerse más densa a mi alrededor, dificultando la visión, pero continué avanzando, guiado por aquel hilo de luz que escapaba de la puerta de la cocina. Cuando estaba a unos 5 metros de la puerta, lo vi nuevamente. No, era solo una sombra, eran varias. 3, tal vez 4 siluetas oscuras que se movían dentro de la cocina. No podía ver detalles, solo formas humanas que parecían flotar más que caminar. De repente, como si hubieran percibido mi presencia, todas las sombras dejaron de moverse. Hubo un momento de silencio absoluto, tan profundo que pude oír mi propio corazón latiendo desacompasado en el pecho. Y entonces, lentamente, todas las sombras se giraron en mi dirección. No podía ver rostros, no había rostros para ver, solo oscuridad donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca, pero sabía con una certeza aterradora que me estaban mirando, mirándome fijamente, estudiándome. Fue cuando la puerta de la cocina se abrió completamente, no empujada por manos humanas, sino como si un viento invisible la hubiera abierto de par en par. La luz de dentro de la cocina se intensificó, no la luz amarillenta y acogedora que debería venir de las lámparas, sino una luz azulada, fría, que parecía emanar de las propias sombras, y comenzaron a moverse en mi dirección. No andando, no corriendo, sino deslizándose sobre el suelo como si no tuvieran peso, como si no pertenecieran a este mundo. Fue más de lo que pude soportar. El terror se apoderó de mí, un terror primordial, visceral, que hizo que mis piernas se movieran antes incluso de que mi cerebro pudiera procesar el comando. Me giré y corrí. Corrí como nunca había corrido en la vida, tropezando en la niebla, chocando con arbustos, sintiendo ramas arañar mi cara y mis brazos. No miré hacia atrás ni una sola vez, temiendo lo que podría ver. Solo me detuve cuando alcancé la puerta trasera, que había dejado abierta. Pasé por ella y la cerré con fuerza, como si esa barrera de hierro pudiera protegerme de lo que fuera que fueran esas cosas. Corrí por el camino de tierra, tropezando con las piedras, sintiendo el sudor frío correr por mi espalda a pesar del aire fresco de la mañana. Mi celular estaba en el bolsillo, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Finalmente me detuve detrás de un árbol grande, a unos 200 metros de la propiedad, e intenté llamar al señor Mendoza. Marqué su número 3 veces antes de lograr completar la secuencia correcta. Cada segundo que el teléfono sonaba parecía una eternidad. Miraba constantemente por encima del hombro, esperando ver esas sombras deslizándose por la niebla en mi dirección. Cuando finalmente escuché la voz soñolienta del señor Mendoza del otro lado de la línea, casi me derrumbé de alivio. «Señor, por favor, hay algo en su casa», logré decir, mi voz saliendo entrecortada por la respiración jadeante. «Calma, Miguel, ¿qué está pasando?», preguntó sonando ahora más alerta. Intenté explicar lo que había visto, pero las palabras salían atropelladas, confusas. ¿Cómo explicar algo que ni yo mismo entendía? El señor Mendoza intentó calmarme, diciendo que probablemente eran ladrones y que llamaría a la policía inmediatamente. Pero yo sabía que no eran ladrones. Los ladrones no se mueven de esa manera, no emiten esa luz azulada, no hacen que el aire se vuelva pesado y el mundo se silencie a su alrededor. Estuve de acuerdo de todos modos, incapaz de articular el verdadero horror de lo que había presenciado. Me dijo que esperara en la carretera principal, que la policía llegaría en pocos minutos. Colgué el teléfono y me apoyé en el tronco del árbol, sintiendo mis piernas demasiado débiles para seguir de pie. La niebla continuaba moviéndose a mi alrededor, formando patrones extraños que mi mente aterrorizada transformaba en figuras sombrías. Cerré los ojos con fuerza, tratando de alejar las imágenes que no dejaban de repetirse en mi cabeza. La policía llegó unos 20 minutos después, 2 patrullas con las luces parpadeando silenciosamente. 4 oficiales bajaron, armados y cautelosos. Expliqué nuevamente lo que había visto, omitiendo la parte sobrenatural, hablando solo de invasores en la casa.
Me pidieron que esperara mientras verificaban la propiedad. Me quedé allí, temblando no solo de frío, sino de miedo, mientras los observaba caminar hacia la puerta trasera, sus linternas cortando la niebla que comenzaba a disiparse con los primeros rayos de sol. El tiempo parecía arrastrarse. Cada minuto era una tortura. Parte de mí quería huir de allí, correr a casa y nunca más volver. Otra parte necesitaba saber qué encontrarían los policías, si esas cosas todavía estarían allí. Cuando los policías finalmente regresaron, unos 40 minutos después, sus rostros estaban serios, pero no asustados. «Verificamos toda la propiedad», dijo el que parecía ser el oficial de mayor rango. «No hay nadie. Allí. Todas las puertas y ventanas están cerradas con llave. No hay señales de forzamiento». Me quedé mirándolo, incrédulo. ¿Cómo así, todas las puertas cerradas? Yo había visto la puerta de la cocina abierta, había visto la luz saliendo de dentro. Pero la puerta de la cocina, comencé a decir. El policía sacudió la cabeza. «Cerrada y con llave, señor. Verificamos 2 veces». Me miró con una mezcla de desconfianza y preocupación. «¿Está seguro de lo que vio? La niebla puede jugar trucos con nuestra visión, especialmente de madrugada». No respondí. ¿Qué podría decir? ¿Que había visto sombras que se movían como ningún ser humano podría moverse? ¿Que había sentido un terror tan profundo que todavía hacía que mis huesos dolieran? Él interpretó mi silencio como confusión. «Tal vez sería mejor que fuera a casa y descansara. Dejaremos una patrulla de guardia en las cercanías por el resto del día, solo por precaución». El señor Mendoza llegó poco después de que los policías se fueron. Había conducido desde la ciudad, preocupado por lo que podría haber sucedido. Expliqué nuevamente la situación, tratando de sonar más racional, más coherente. Él escuchó, pacientemente, su rostro mostrando más preocupación por mí que por la posibilidad de invasores en su casa. «Miguel trabaja para mí desde hace 5 años y nunca me ha dado motivos para dudar de su palabra», dijo finalmente. «Si dice que vio algo, le creo. Pero los policías verificaron todo y no encontraron nada. Tal vez…» Dudó, eligiendo las palabras con cuidado. «Tal vez fue solo un susto, algo que vio en la niebla y confundió. Le pasa a cualquiera». Puso su mano en mi hombro, un gesto paternal que normalmente me habría reconfortado. Ese día, sin embargo, ni siquiera la presencia sólida y racional del señor Mendoza logró disipar el terror que aún sentía. «¿Por qué no se toma el día libre?», sugirió. «Descanse, recupérese, mañana todo parecerá diferente». Acepté la oferta, agradecido por la comprensión, aún sabiendo que él no creía realmente en lo que yo había visto. Volví a casa tambaleándome, como un hombre borracho, exhausto por el terror y la adrenalina que habían consumido todas mis energías. Cuando llegué, cerré con llave todas las puertas y ventanas, cerré todas las cortinas y me acurruqué en la cama, como un niño asustado por monstruos imaginarios. Solo que yo sabía que esos monstruos no eran imaginarios, eran reales, tan reales como el sol que ahora brillaba afuera, disipando la niebla y devolviendo la normalidad al mundo. Excepto que para mí, la normalidad había sido destrozada para siempre esa mañana. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esas sombras volviéndose hacia mí, mirándome fijamente sin ojos, moviéndose en mi dirección con esa fluidez antinatural. Cuando llegó la noche, encendí todas las luces de la casa, incapaz de soportar la oscuridad. Me senté en la sala, con la televisión encendida a un volumen demasiado alto, tratando de ahogar los pensamientos que no dejaban de girar en mi cabeza. ¿Qué eran esas cosas? ¿Por qué estaban en la casa del señor Mendoza? ¿Qué me habrían hecho si no hubiera huido? Y la pregunta que más me atormentaba, ¿por qué los policías no encontraron ninguna señal de ellas? Realmente había imaginado todo aquello. Estaría enloqueciendo. Al día siguiente el señor Mendoza me llamó para saber cómo estaba. Le dije que estaba bien, que había sido solo un susto, que volvería al trabajo al día siguiente. Mentí. No estaba bien. No había dormido, no había comido. Apenas había logrado tomar una ducha sin imaginar que algo podría agarrarme a través de la cortina.
Pero ¿qué más podría decir? La verdad me haría parecer loco, y tal vez realmente estaba volviéndome loco. Tal vez esa mañana en la niebla había sido el catalizador de algún colapso mental que se había estado formando durante años sin que me diera cuenta. Esa posibilidad era casi tan aterradora como la de que esas sombras fueran reales. Volví al trabajo 2 días después, no porque me sintiera listo, sino porque necesitaba el empleo y porque quedarme en casa, solo con mis pensamientos, me estaba destruyendo poco a poco. El señor Mendoza me recibió con una sonrisa comprensiva y no mencionó el incidente. Los policías no habían encontrado nada. La casa estaba intacta, la vida continuaba. Para todos, excepto para mí. Entré en el jardín con el corazón en la garganta. Cada paso una batalla contra el instinto de huida que gritaba dentro de mí. La niebla había desaparecido. El sol brillaba fuerte, los pájaros cantaban. Todo parecía normal, pacífico. Pero cuando me acerqué a la casa, cuando vi la puerta de la cocina perfectamente cerrada, como si nunca hubiera estado abierta en aquella fatídica mañana, sentí un escalofrío recorrer mi columna. Algo había cambiado, no en la casa, no en el jardín, sino en mí, como si una cortina hubiera sido rasgada, revelando un mundo que siempre estuvo allí, escondido detrás de la realidad que yo conocía.